Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver hoy el material de ondas. Eh, en el título de la invitación para la clase de hoy puse oscilaciones, pero ya oscilaciones lo habíamos acabado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo 15, que es el de ondas mecánicas. Eh, ya están puestas las clases, ¿verdad? Asincrónicas de ese material en la plataforma. Y pues como lo hemos venido haciendo, vamos a escribir algunas de las ecuaciones más relevantes y pasamos a hacer algún problema, ¿verdad? Bueno, las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse, ¿verdad? Una onda es una perturbación en el espacio y el tiempo, de tal manera que necesita de la posición X en un instante dado de tiempo t. En ese sentido, es un movimiento más complejo que el movimiento armónico simple, aunque guarda algunas similitudes con él. Por ejemplo, el movimiento armónico simple tiene un periodo y el movimiento ondulatorio también lo tiene. Así que algunas ecuaciones que se utilizaron en el capítulo anterior también se van a utilizar en este capítulo, como por ejemplo la frecuencia angular eh, y el periodo, que es el inverso de la frecuencia, etcétera. Entonces, aquí vamos a referirnos al movimiento del pulso. Ok, cuando hablamos del pulso nos referimos a la perturbación que va viajando con una velocidad v eh, en un sentido dado. Eje X positivo, eje Y negativo, puede ser también X, ¿verdad? Eje X también, ¿verdad? Y esto que vemos aquí es la perturbación como tal, es el pulso, se le llama el pulso de la onda, o algunos libros utilizan, se refieren como el tren de ondas o el paquete de ondas. Nada más que esa palabra paquete de ondas se refiere más a la parte de física moderna, cuando hablamos de partículas como el fotón y eso, pero tiene una similitud, es decir, el tratamiento matemático guarda una similitud. Aquí a nosotros nos interesan las ondas mecánicas y en la física general 3 pues van a ver las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio elástico para propagarse, lo hacen en el vacío, como por ejemplo las ondas de radio, ¿verdad? Que tienen longitudes de onda eh, muy largas, ¿verdad? Pero aquí vamos a comenzar estudiando, por ejemplo, el movimiento de impulso en una cuerda. Por ejemplo, una cuerda de un piano o de una guitarra, ¿verdad? O una cuerda, cualquier cuerda que se le dé un impulso, ¿verdad? Y se vea esa perturbación donde viaja. Entonces, las ondas prácticamente están alrededor de nosotros de formas que no las podemos percibir con los sentidos, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos que sí podemos percibir. Por ejemplo, los sismógrafos, ¿verdad? Que son los instrumentos que utilizan los geólogos para estudiar los movimientos telúricos, ¿verdad? O los temblores y terremotos, eh, utilizan parte de los conceptos del movimiento ondulatorio y del movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, las ondas tienen también muchas aplicaciones. Bueno, les decía que para describir el pulso de una onda, vamos a utilizar una función de este tipo. Y es igual a Y de xt, con la notación habitual, ¿verdad? Que la X es la posición para un instante de tiempo dado. ¿Ok? Entonces vean que esa T es un instante, no es un intervalo. Cuidado, ¿verdad? Hay que distinguir instante de intervalo y posición del desplazamiento, que son cuatro cosas distintas, ¿verdad? Aquí esto es posición y la X es el desplazamiento. Perdón, y la T es el tiempo. X posición, T tiempo. Bueno, las ondas, eh, hay varias formas de clasificarlas.
En la clase que les doy por ahí asincrónica, las clasifico en ondas transversales y ondas longitudinales. Cuando hablamos o cuando nos referimos al movimiento de una onda en una dimensión. Pero el movimiento ondulatorio puede tratarse en dos dimensiones, como por ejemplo cuando usted tira una piedra o suelta una piedra en un estanque, ¿verdad? O en un lago, no sé si lo habrán visto, ¿verdad? O cuando hay una gota de agua que cae en un estanque que el agua está tranquila, ¿verdad? ¿Qué se observa? Se genera un patrón de pulsos concéntricos, ¿verdad? Que van saliendo del centro donde cayó la gota, ¿verdad? Ese movimiento en un plano se puede tratar como una onda bidimensional. Y también se pueden estudiar desde el punto de vista tridimensional. Por ejemplo, cuando tenemos un altavoz, ¿verdad? O un micrófono. Imagínense a alguien que está hablando por un micrófono, ¿verdad? Parado en un sitio alto, ¿verdad? Eh, Esa persona hablando por el micrófono o ese altavoz emitiendo sonido, realmente es una fuente que produce ondas sonoras tridimensionales. Lo podemos imaginar como que si fuera una esfera que tiene un montón de cáscaras. Imagínense una esfera que tenga un montón de cáscaras, ¿verdad? Como que si fuera una cebolla que tiene capas, ¿verdad? Entonces así se ven los pulsos ondulatorios donde se van propagando en el espacio. O sea, en un espacio X, Y, Z. Ok, entonces eh, hay diferentes formas de tratar las ondas y dependiendo de por dónde uno intente o pretenda hacer la descripción, entonces la parte matemática se puede complicar más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se estudia el átomo de hidrógeno, se utiliza el modelo ondulatorio y entonces el tratamiento matemático es mucho más complejo, ¿verdad? Porque se trata o se ve desde un punto de vista espacial, X, Y, Z, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, vamos a comenzar estudiando el problema de una cuerda que viaja, un pulso que viaja por una cuerda. La cuerda es el medio elástico, ¿verdad? Y eso lo podemos tratar como si fuera un movimiento en una dimensión. Entonces ya por ahí se pueden clasificar en una dimensión las ondas en ondas transversales, ¿verdad? Y en ondas longitudinales. Entonces, las transversales son las ondas que un punto en el pulso, por ejemplo, ese punto que yo estoy poniendo ahí, ese punto cuando la perturbación pasa por ahí, ese punto el movimiento es vertical hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? O sea, pasa el pulso y lo que hace es que lo levanta. Y vuelve y lo baja, ¿verdad? Y vuelve y queda otra vez a nivel del eje X cuando ya el pulso terminó de pasar. Imagínense, por ejemplo, el caso de una ola, ¿verdad? No sé si lo han visto, si hay un bote que está amarrado en un muelle, llega una ola, ¿verdad? ¿Y qué hace? Simplemente lo levanta y lo baja nuevamente, ¿verdad? Pero no lo desplaza. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de clasificación decimos que se trata de una onda transversal, porque el movimiento de ese punto es perpendicular a la dirección de propagación del pulso. ¿Ok? Y hay muchos ejemplos, aparte del caso de la ola, también está la cuerda de una guitarra o cualquier cuerda que usted tenga atada a una pared y le provoque un impulso. ¿Ok? Ahora, la otra clasificación son las ondas longitudinales. Entonces, una onda longitudinal la podemos observar, por ejemplo, en un resorte. El resorte que estudiamos por ahí en el capítulo anterior, ¿verdad? Imagínense que tenemos un resorte, ¿verdad? Como esos de juguete, que esté puesto sobre una mesa y usted lo toma de un extremo y lo ala, ¿verdad? Y lo suelta. Entonces lo que se observa es que como que el resorte se comienza como a comprimir y descomprimir, ¿verdad? Como que se estira y luego él mismo como que se comienza a encoger, pero el movimiento es muy rápido y el ojo humano no lo percibe, ¿verdad? Pero realmente lo que se está viendo cuando se estira ese resorte es, ocurre muy rápido, el resorte se elonga y hay una parte que está muy densa, es decir, donde las hélices del resorte se juntaron mucho y otra parte en donde vuelve y se ve de esta manera. Entonces vean que aquí esta parte que está ennegrecida, por decirlo de alguna manera, donde el resorte está, las hélices de ese resorte están muy juntas, es donde va el pulso ondulatorio.
como que si fuera el caso de una cuerda. Entonces esto es similar a esto, en un resorte. Solamente que ahora vean que un punto en ese resorte solamente se puede mover en la dirección del eje X positivo o del eje X negativo. Entonces, por eso es una onda, decimos, longitudinal, porque el punto en cuestión, un punto que se estudia en ese resorte, se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, de forma paralela a la velocidad de propagación de la onda. ¿Ok? Entonces vean que aquí es importante distinguir esos dos casos, ¿verdad? Ondas transversales y ondas longitudinales. En el caso de las ondas longitudinales, un ejemplo muy común es el sonido, ¿verdad? Las ondas sonoras que les llamamos también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien toca una guitarra, es decir, en general toca un instrumento, ¿verdad? Realmente el sonido se comporta como que si fuera una onda longitudinal, es decir, como que si fuera el movimiento de ese resorte. ¿Ok? O, por ejemplo, si alguien toca un instrumento de viento, por ejemplo, un clarinete o una flauta, también se van a ver o lo que se va a producir, perdón, son ondas longitudinales. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, vamos a continuar. La forma del pulso ondulatorio, perdón, realmente es una función matemática, ¿verdad? Cuando uno la estudia. Y esa función matemática puede tener cualquier forma, es decir, puede ser un polinomio, puede ser una función exponencial, es decir, puede ser también una función trigonométrica, ¿verdad? Es decir, esa forma que adopta el pulso realmente es la forma que tiene la función y igual f de x. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las ondas viajeras, el libro les dice que las ondas viajeras tienen esta forma. F es una función, ¿verdad? Nos referimos a una función arbitraria, como las que mencioné ahora, pero tiene que tener esta forma. En el argumento de esa función tiene que estar esto. X, que es la posición, más menos V por T. Esa V es la velocidad del pulso. ¿Ok? Entonces, para tener una onda viajera, como le llaman en el libro, bueno, el libro le dice onda viajera o le dice también pulsos de onda, ¿verdad? Pero realmente se les llama también ondas viajeras. Entonces, una onda viajera tiene que tener esta forma, en donde el menos significa que el pulso se propaga hacia la derecha. Y el más significa que se propaga hacia la izquierda. ¿Ok? Profe, eso es para el caso de las longitudinales. Eso es para el caso de las transversales y las longitudinales. Para cualquiera de ellas sirve. Sí. Y ahora estamos hablando de la forma de la onda en general, ¿verdad? Porque la descripción matemática de las ondas longitudinales y de las transversales es prácticamente igual, por dicha, porque si no entonces se pondría más feo el asunto, ¿verdad? Entonces, por dicha, la solución que vamos a usar ahora o la ecuación que yo voy a escribir ahora funciona para ambos tipos de ondas. Y en general esas ondas, tanto transversales como longitudinales, les dicen ondas viajeras cuando tienen esta forma. X más menos B por T, en donde el más se mueve hacia la izquierda y el menos se mueve hacia la derecha. Pareciera que está al revés, pero no, está bien así. Lo que pasa es que hay un asunto a la hora de poner un sistema de referencia y estudiar el desplazamiento del pulso con respecto a un origen. El libro ahí se lo explica en la, perdón, en la introducción del capítulo, pero no me voy a meter ahí porque, es decir, ustedes lo pueden leer cuando lleguen ahí a esa parte. Bien, entonces, nosotros queremos aquí trabajar con una Y de xt que sea más general, es decir, que nos permita resolver problemas que sean más, es decir, que no dependa del tipo de movimiento en particular, sino que
se puede aplicar a varios casos, ¿verdad? Ustedes saben que los físicos queremos hacer las cosas lo más sencillo que se pueda, ¿verdad? En la medida de lo posible. Sin embargo, se nos termina complicando siempre, pero queremos una solución sencilla para arrancar. Entonces, la solución más rápida aquí se llama una onda viajera que tiene un nombre particular. Le dicen una onda armónica o también le dicen una función sinusoidal, porque vamos a escribirla en términos de una función trigonométrica, que puede ¿Una ser función qué dijo usted primero, profe? sinusoidal o sinoidal. Ah, Usan ok. esta palabra, sinusoidal, ¿verdad? Se refiere a una función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, esas ondas les llaman ondas armónicas, ¿verdad? Entonces, esa solución que vamos a usar para ondas armónicas tiene esta forma. Y de xt. Profe, sinusoidal se refiere a la forma, dijo usted. Sí, sinusoidal se refiere a que vamos a usar un seno o un coseno para escribir esa Y. Ok, gracias, profe. Ajá. Entonces, aquí mismo lo voy a escribir. Sería A multiplicado por el seno de kx menos omega t más phi. Bueno, y aquí voy a poner las dos situaciones, más menos, ¿verdad? Porque ya vimos que puede ser que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda si es en el eje X. Bien, eso que están viendo en la pizarra, jóvenes, eso es una onda viajera. Es una onda viajera. ¿Por qué es una onda viajera? Porque tiene la forma f de x más menos b por t. Entonces, pero claro, aquí no está el k, ya vamos a ver qué es el k, aquí no está el k y aquí está el omega, pero está el tiempo. Pero este argumento que ustedes ven aquí es esto mismo. Quiere decir que esta onda no solo es viajera, sino que en particular es la que le llaman una onda armónica. Y esa es la solución general de la que yo les hablo, que el libro utiliza de forma recurrente, ¿verdad?, para resolver los problemas. Entonces, nuevamente, esta Y puede tener cualquier forma. Puede ser un exponencial, puede ser un polinomio medio raro ahí, no sé, un polinomio, qué sé yo, con cocientes, ¿verdad? Es decir, puede ponerse fácil o difícil la función, pero queremos algo más general para poder resolver los problemas con una ecuación que sea siempre, partir de algo que sea siempre lo mismo. Entonces, algunos libros usan aquí coseno, dependiendo del autor que escriba el libro. Por ejemplo, en el caso de Tipler, Tipler pone ahí seno, ¿ok? Entonces, nuevamente pasa lo que dijimos en oscilaciones, ¿verdad? Cuando vimos el movimiento armónico simple. Si usted usa coseno, pues entonces hay un desfase de pi medios entre ambas funciones. Entonces tendría que tomarlo en cuenta si en algún momento quiere reescribir o convertir esa solución a la otra función. Pero por lo general eso no se hace. Es decir, uno parte de lo que le dan, de seno o coseno, y con eso trabaja. Ok, entonces, bueno, esta A que ustedes observan ahí es la amplitud, ¿verdad? Vean que se parece un poco al más, ¿verdad? El más era así, ¿verdad? Algo así. Entonces, se parece un poco, ¿verdad? Porque ambos movimientos son periódicos, ambos tienen un periodo. Entonces, tiene que parecerse, ¿verdad? Por las características de las funciones trigonométricas, la parte matemática me refiero, ¿verdad? Pero la de la onda es un poquito más compleja porque tiene X y tiene T, ¿verdad? El oscilador solo depende de T, ¿ok? Entonces, en el caso de la Y que tenemos ahí, la A es la amplitud, igual, en metros, milímetros, ¿verdad? Etcétera. La K que está ahí es una cantidad nueva que se llama el número de onda. Y el número de onda está definido como 2pi entre lambda. Y lambda es la longitud de onda. Entonces, en una función, cuando tiene este comportamiento que es periódica, por ejemplo, seno, coseno, la longitud de onda es la distancia que hay de una cresta a otra, o es la distancia de un valle al otro, o de cualesquiera dos puntos que se comporten similarmente. Por ejemplo, este punto
se parece a este. Entonces eso también es una longitud de onda. Y la longitud de onda está igual en unidades de metros, milímetros, millas, si se trata de ondas de radio, ¿verdad? Que tienen una longitud de onda enorme, ¿verdad? O más bien si estamos en el espectro electromagnético, estudiando la emisión de un átomo como el de hidrógeno, pues entonces la longitud de onda es muy corta, es muy pequeña, ¿verdad? Entonces eso depende del sistema físico que se esté estudiando. ¿Ok? Entonces a esto le llaman el número de onda. ¿Qué unidades tiene? Metros a la -1. ¿Ok? La omega que está aquí es la misma omega del movimiento armónico simple, o sea, 2pi por la frecuencia. Profe, pero entonces, Ajá. que K es, ¿K qué es? K se llama el número de onda. Ah, ok. El número de onda. Sí, ahora, ¿qué significa físicamente? Quizás es lo que usted me está preguntando. Sí. Pues yo me lo imagino como que si fuera, como que si tuviéramos una pantalla, como que si tuviéramos una pantalla, un monitor y estemos viendo pasar los pulsos. ¿De acuerdo? Entonces, los Ah, ok. podríamos como contar, digamos. ¿Verdad? Yo me lo imagino así. ¿Ok? Bueno, la omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia ya es la frecuencia habitual, que es en hertz, ¿verdad? Y esto que está aquí, cuidado, esto que está aquí se llama, bueno, le dicen la constante de fase. También, la constante de fase. Y está en radianes, ¿verdad? Quiere decir que todo el argumento está en radianes, ¿verdad? Ahora, algunas veces a todo el argumento le llaman la fase del movimiento. Entonces, cuidado. Hay veces le dicen que calcule la constante de fase y otras veces le dicen que calcule la fase del movimiento. Entonces, la fase del movimiento, pues le tienen que dar el instante y la X en que quieren que usted los calcule, porque necesita eso, ¿verdad? Para poder evaluar el argumento de la función. Pero no es sacarle el seno a ese argumento, sino es el argumento como tal, evaluarlo, que le tiene que dar en radianes. Entonces, hay algunos libros que le llaman a eso así, la fase del movimiento. Bueno, entonces, les decía que el movimiento ondulatorio es periódico, por lo tanto, aquí también funciona la ecuación para calcular periodo como t igual 1 entre f o t igual 2pi entre omega, la frecuencia angular. ¿Ok? Guarda esa similitud con el caso del movimiento armónico simple. En general, jóvenes, cuando ustedes estudien cualquier fenómeno en física que utilice funciones armónicas, seno, coseno, ¿verdad? Va a estar de por medio el concepto del periodo, ¿verdad? Entonces, no solo es en oscilaciones y en movimiento ondulatorio, sino que podría aparecer en calor, ¿verdad? En un problema de calor, ¿verdad? En donde se esté haciendo algún tipo de aproximación mediante funciones armónicas, ¿verdad? El primero que estudió el calor de esa forma fue Fourier, ¿verdad? Fourier fue el que, digamos, abrió el camino, ¿verdad? Para comenzar a estudiar el calor de una forma matemáticamente más formal, ¿verdad? Sí, es decir, ya poniéndole un edificio matemático, ¿verdad? Herramienta ya matemática. Fue cuando desarrolló las series de él, ¿verdad? Las series de Fourier. Esas series que él desarrolló no fue pensado para resolver un problema de matemática pura, sino estaban pensadas para resolver problemas aplicados a física. Bueno, entonces les decía que esta es la longitud de onda, ¿verdad? Y esta es la amplitud. La amplitud es el mayor desplazamiento a partir del origen, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es, vean, no confundan la forma de la función. Aquí estoy escribiendo la función seno, ¿verdad? No la confundan con el pulso, o sea, con el pulso de la cuerda, ¿verdad? Que se va desplazando. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. La velocidad la podemos calcular también aquí en ondas. Esa V la vamos a calcular como lambda por F, en donde lambda es
la longitud de onda, ¿verdad? Y esa V quiero enfatizar que esa V es constante. O sea, esa V no es una velocidad instantánea, no depende del tiempo. El pulso siempre se propaga con una velocidad que se supone que es constante. Y la otra cosa muy importante es que despreciamos el efecto de un medio disipativo. ¿Ok? O sea, estamos suponiendo que la cuerda, cuando usted le produce la perturbación, el pulso viaja, pero no hay ningún medio, como que si la cuerda se le aplicara ese impulso dentro de algún recipiente que contenga un líquido, un aceite. Eso sería un medio disipativo. Si hay un medio disipativo, lo que va a pasar es que la forma del pulso va a cambiar. La función va a cambiar. Entonces es un problema mucho más complejo, ¿verdad? Aquí suponemos que no, que la forma de la onda se mantiene íntegra, Profe, mientras que el pulso se propaga. Dígame. V es la velocidad de la onda, dijiste. U es la velocidad de la onda, sí, del pulso, Ok. donde va la perturbación, digamos. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, entonces quiero hacer énfasis en que no confundamos esta velocidad con la velocidad transversal de la onda. Esa es la otra cosa. Entonces, una cosa es la velocidad del pulso, la que acabamos de escribir, ¿verdad? Y otra cosa es la velocidad transversal de la onda. Entonces, la velocidad transversal, recordemos que el pulso viene propagándose así, ¿verdad? Con una velocidad v, pero cuando pasa por un punto cualquiera, dijimos que como la onda es transversal, ese punto se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Ese punto por lo general se llama el punto P. Entonces, ese punto tiene una velocidad que sí es instantánea. Y esa velocidad le llamamos Vy. Y Vy es la derivada parcial de y respecto de t. Entonces, vean cómo hay que escribirlo ahora. No podemos usar derivadas totales, sino, o sea, diferenciales, sino derivada parcial. Ese símbolo. ¿Por qué? Porque la y ahora es función de x y de t. Entonces hay que tener cuidado con respecto a quién va a derivar usted, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacerlo con respecto a t. Entonces la ecuación quedaría menos omega por a coseno de kx menos omega t más phi. Y ahí tendría la velocidad transversal, que es una función de x y de t. Lo que hice fue que derivé, ¿verdad? Derivé la y, ¿verdad? Entonces, la derivada de seno menos coseno, ¿verdad? ¿Está bien así o falta un menos? Vamos a ver, escribamos la y por aquí. Y es a seno de kx menos omega t. Estoy suponiendo que se mueve hacia la derecha. Y entonces hay que derivar eso. La derivada de seno menos coseno de kx menos omega t más phi. Y tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Que sería entonces menos omega. Quiere decir que aquí quedaría positivo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿O hay que poner negativo? Quedaría positivo, ¿verdad? Ah, no, queda negativo, ¿ah? Porque la derivada de seno es coseno, no es menos coseno. Lo dije mal. ¿Están de acuerdo? Sí. La derivada de seno es menos coseno. Perdón, coseno. Y con el menos de omega es el menos que está ahí, ¿verdad? Y la aceleración transversal es la derivada parcial de Vy respecto de t. Entonces ahí me queda menos omega cuadrado a seno de kx menos omega t más phi. ¿Ok? Ok, y esto es la aceleración transversal, que también es una función de x y de t. Entonces vean que esos son los valores de velocidad y aceleración para el punto por donde pasa la perturbación. Ese punto se mueve verticalmente. Y esa velocidad y esa aceleración son instantáneas, porque dependen de la posición, la x con respecto al origen, ¿verdad? Este es el origen. La x por donde esté pasando la perturbación en ese momento y el instante de tiempo.
Pues lo que hace es que el movimiento es vertical, hacia arriba o hacia abajo. Entonces vean que aquí, recuerden que la velocidad es un vector, igual que la aceleración. Entonces, en un problema que por allá vamos a resolver más adelante, si le dice que el punto se está moviendo hacia abajo, hay que ponerle un signo negativo a esa velocidad. ¿Ok? Si no se lo dice, ¿verdad? Explícitamente, pero si en la redacción le dice en t igual tal valor, el punto se está moviendo hacia abajo con una velocidad de tanto. Bueno, eso quiere decir que esa velocidad es negativa. Bueno, entonces cuidado, ¿verdad? Nuevamente quiero insistir en que V no es lo mismo que VY, ¿verdad? Para que no los vayan a confundir, ¿verdad? Bueno, dijimos al principio que las ondas mecánicas necesitan de un medio elástico, ¿verdad? Para poderse propagar. A diferencia de las ondas electromagnéticas que no lo necesitan porque ellas se propagan en el vacío. Entonces, en los problemas que estudiamos en este capítulo, pues van a ser en cuerdas. Entonces, la cuerda como tal es un medio elástico, ¿verdad? Es decir, la cuerda está hecha o fabricada de un material, ¿verdad? Esa cuerda puede ser, es decir, el material va a cambiar. Entonces necesitamos caracterizar ese medio. Entonces, una forma de calcular la velocidad del pulso es atendiendo a las propiedades elásticas del medio por donde él pasa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuerda y hay un pulso, la velocidad de ese pulso depende del grosor de la cuerda, ¿verdad? No es lo mismo y eso a su vez depende de la masa y también de la longitud de la cuerda. Entonces, para caracterizar las cuerdas, se utiliza una cantidad nueva que se llama la densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. ¿Ok? Y esa densidad lineal de masa, ojo el símbolo que se le pone el símbolo de mu. Y ese símbolo era el que se usaba para coeficiente de fricción. Pero aquí eso no es un coeficiente de fricción, es la densidad lineal de masa. Aquí recuerden que se nos acaban las letras del abecedario y tenemos que reciclar. Entonces, cuando algún estudiante me llama en un examen y dice, profesor, ¿qué hace el coeficiente de fricción aquí? Ya yo me di cuenta que no estudió, ¿verdad? Porque sigue pensando que es el coeficiente de fricción. ¿Ok? Entonces, la velocidad del pulso en una cuerda yo la puedo calcular o lo que se sabe experimentalmente, lo que se observa experimentalmente es que esa velocidad se puede calcular como la raíz cuadrada de una propiedad inercial entre una propiedad elástica. ¿Ok? Y esa propiedad inercial pues tiene que ser una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que experimenta la cuerda cuando se tensa. Vean que cuando el pulso está pasando por ahí, si yo hago aquí un zoom, si pudiéramos hacer un zoom ahí, me imagino que en unos años habrá una pizarra así, ¿verdad? Que uno aprieta un botón y le hace un zoom ahí, le pone todo, ¿verdad? Pero si hacemos un zoom ahí, en ese pedacito, resulta que ahí hay unas fuerzas que actúan simultáneamente. Y eso es una fuerza de tensión. Es decir, la cuerda está tensa en ambos extremos cuando el pulso pasa por ahí. Okay, entonces, esa tensión es la que aparece aquí. Entonces, aquí con respecto a este punto, hacen una suma de fuerzas y consideran que un punto ahí es como que si se estuviera moviendo en una trayectoria circular. Profe, Dígame. pero una pregunta, ahí está definiendo la velocidad de una manera distinta como la definió, la velocidad de la onda de una manera distinta como la definió antes. Lambda por E. Correcto, es otra forma de calcularla. Ya vimos, la versión cinemática es esta. V es lambda por F y también es lambda entre T, ¿verdad? Pero falta una aquí que no la he dado todavía, que la voy a dar más adelante. Falta una. Yo le llamo a eso la versión cinemática, ¿verdad? Y esta es la versión dinámica, digamos, que es usando fuerzas.
¿verdad? Y caracterizando el medio por donde pasa el pulso, que en este caso es la densidad lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía que aquí hacen una suma de fuerzas, ponen un diagrama de cuerpo libre, utilizan aquello de la fuerza centrípeta, ¿verdad? No me voy a meter ahí porque, nuevamente, usted lo puede ver ahí en el libro, porque lo que va a salir de ese análisis de esa suma de fuerzas es este resultado que ven aquí. ¿Ok? Y experimentalmente, lo más importante de todo esto es que se verifica experimentalmente. O sea, este resultado se vio primero experimentalmente. Lo que se ve es que la V es directamente proporcional a Ft a la 1 medio por mu a la menos 1 medio. Eso es lo que se ve cuando se han hecho mediciones con cuerdas, ¿verdad? Cuando se estudia un pulso que pasa por una cuerda, enseguida se dan cuenta que la velocidad es inversamente proporcional a la propiedad, al medio, al tipo de cuerda y directamente proporcional a la tensión. Eso ya es un resultado propiamente de una medida directa. Alguien en el laboratorio que se puso a hacerlo. Y claro, como ustedes saben, cuando se verifica algo experimentalmente, que ya están seguros, pues se crea un modelo. Y ese modelo conlleva una teoría. Y la teoría aquí en este caso es de donde salieron esto que les digo, este análisis, ¿verdad? Que luego lo justifican mediante la segunda ley de Newton para llegar a esa ecuación de una forma teórica. ¿Ok? Pero entonces, lo que quiero que quede claro es que esto que se ve aquí en la pizarra es un resultado experimental, o sea, que se ve de mediciones directas. Bueno, entonces, esto es en cuerdas, velocidad del pulso en una cuerda y atendiendo al hecho de el tipo de cuerda. Entonces, ese mu no es el mismo porque depende de la cuerda que usted use. Aquí puede poner un cordón grueso, como puede poner un hilo, como puede poner, va a cambiar la cuerda. Entonces ese mu lo podemos calcular diciendo que es masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y yo aquí uso la L minúscula porque más adelante resulta que necesitamos la longitud de la cuerda, es decir, bueno, le pueden poner L mayúscula si quieren, ¿verdad? Pero sí es importante que recuerden que es masa de la cuerda entre longitud de la cuerda, ¿verdad? Entonces en el laboratorio usted le dan una cajita con un montón de cuerdas diferentes. Entonces hay que ir a ponerla en la balanza para ver la masa de esa cuerda y luego estirarla y medirla con una cinta para ver la longitud. Y entonces poder calcular el mu, ¿verdad? Ok, entonces las unidades que tiene, pues son unidades de masa, kilogramos, entre unidades de longitud, que en este caso son metros. Pues algunas veces le ponen esto en gramos por centímetro. Entonces, cuidado, tiene que pasarlo a kilogramos por metro para que tenga la velocidad en metros por segundo. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es en cuerdas. Y luego, una vez que le explican que es en cuerdas, pues entonces ya se puede calcular, por ejemplo, en el caso de un fluido, como los fluidos que vimos ahora en la primera parte del curso. Entonces, en el caso de un fluido, para un fluido, usan esto. V es la raíz cuadrada de B entre ρ. Y esa B mayúscula es el módulo volumétrico, ¿verdad? Que es característico del líquido con el que usted está trabajando. Hay un B para el agua, un B para el alcohol, etcétera, ¿verdad? Y la ρ es la densidad volumétrica, ¿verdad? Masa entre volumen. Entonces, por aquí yo puedo calcular la velocidad de una onda en un fluido. ¿Ok? ¿Ve qué es, profe? B es el módulo volumétrico. Ok, que, ok. que se vio por ahí cuando ustedes vieron equilibrio y eso, en física general 1. ¿Ok? Bien, entonces también está para calcularlo en un alambre. En un alambre sería el módulo de Young entre la ρ. Entonces esto es para un alambre. Pero vean que mantiene la misma forma, ¿verdad? Es decir, cuando nos estamos fijando en el medio,
cuando estamos caracterizando el medio, la velocidad siempre va a ser una raíz. ¿Lo ven? Entonces, aquí es una cuerda, mu. Aquí es agua, por ejemplo, la rho. Aquí es un alambre, la densidad del alambre. Ven que cuando uno estudia la velocidad de impulso, atendiendo al medio, a las características del medio, hay que meter una propiedad elástica. Ok, y por ejemplo en gases es una ecuación, también es una raíz. En el caso de Profe, gas, pero no sería lo mismo el fluido. ¿cómo? Sigamos. Ah, porque el gas es un fluido, dice usted. Sí. Sí, bueno, sí, en eso tiene razón. Lo que pasa es que, pues, tiene la misma forma, es decir, tiene una raíz también, nada más que el cociente, pues, lo reescribe un poquito distinto. Vamos a ver, voy a ponerlo. Eso es en gases. Entonces, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Una propiedad inercial entre una propiedad elástica. Solamente que ahora utilizan este simbolillo que está ahí, que se llama el gamma, la letra griega gamma, que eso se llama, le dicen el exponente adiabático. Luego lo vamos a ver cuando entremos a la parte de termodinámica. Se llama así el exponente adiabático, o también le llaman la razón de capacidades caloríficas. Ok, así que en esta parte, es decir, luego lo vamos a ver con detalle. El libro se adelanta y lo puso ahí en la parte para, digamos, para darle las velocidades en los tres medios, ¿verdad? Sólido, líquido y gas. La R es una constante, que no sé si ya la han visto en química, la constante de los gases, ¿verdad? Que la constante universal, que también luego la vemos en termo. T es temperatura y M es lo que los químicos le llaman peso molecular y los químicos le llamamos masa molar, ¿okay? Que también en química lo ponen a uno ahí a calcular el peso molecular de un compuesto, ¿verdad? Profe. Bueno, dígame. Ok, entonces, digamos, lo de abajo sería para fluidos líquidos, entonces. La de abajo es para... Sí, claro. Sí, yo puse en fluido, pero realmente tiene razón. Ok. Es Es, decir, para ser concreto, es un líquido, sí, es un líquido. Ok, entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que la U en sólidos siempre va a ser mayor que la U en líquidos y siempre va a ser mayor que la U en gases sí, en gases. Ok, entonces, las velocidades de los sólidos son muy altas. Por ejemplo, si usted tiene una barra de aluminio, un pulso puede viajar con una velocidad de fácilmente, no sé, 3000 metros por segundo. ¿Ok? Y entonces en el agua es mucho más bajo, en un líquido, ¿verdad? Y en un gas todavía mucho más bajo. O sea, los gases son pésimos conductores del sonido. Es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Bueno, entonces, pero vean que todas tienen una raíz, ¿verdad? Cuando se quiere caracterizar el medio, llámese agua, un sólido, un gas, necesitamos, es decir, aparece una raíz, un radical que involucra esas propiedades. profe, disculpe, yo sé que usted ya antes lo dijo, pero ¿qué era la R? La R es la constante universal de los gases. Ok. Sí, esa R tiene este valor, 8.314 joules entre mol Kelvin. Luego la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de termo, la vamos a ver ahí hasta, nos va a salir por todo lado. Y la T es la temperatura en Kelvin, en la escala Kelvin. Y la M es el peso molecular en kilogramos por mol. Ok, bueno, entonces, esas son las velocidades atendiendo a las propiedades del medio elástico. Iba a ser un problema, pero ya no me da tiempo, así que mejor continúo viendo un poquito de teoría. Y el lunes, pues nos dedicamos terminamos de ver los detalles y pasamos a hacer problemas. La otra cosa que les quería comentar es
La ecuación de onda. Esto sí es muy importante para ustedes, ¿verdad? Para la, es decir, para ustedes en su carrera, ¿verdad? Como físicos. Voy a escribirle la ecuación de onda. Esta es la ecuación clásica de onda. D2y de x2. Es una ecuación en derivadas parciales. Igual a 1 sobre b cuadrado. Derivada parcial. Derivada segunda. Y ahí sería y t. Bueno, esa es la ecuación de ondas. La ecuación Profe, ¿el 2 no va en el T? Déjeme ver. Uy, sí. Gracias. Ok, ahí está. Bueno, les decía que esa es la ecuación clásica de una onda, ¿verdad? Entonces, esa ecuación es una de las primeras ecuaciones, ¿verdad? De la física matemática del siglo XIX. Es decir, ya la tenían resuelta mediados del siglo XIX. Y esta ecuación prácticamente resuelve todos los problemas de movimiento ondulatorio. No solo sean cuerdas, sino también problemas en gases, es decir, sirve para todo fenómeno que sea clásico ondulatorio. Cuando digo clásico me refiero a que es decir, no incluye los fenómenos cuánticos, ¿verdad? Que se desarrollaron después del año 1900 o se comenzaron a estudiar después de ese año. O sea, todo aquí funciona para membranas, para cuerdas, para cualquier cosa, ¿verdad? Que sea un fenómeno clásico. ¿Ok? Esa es una ecuación en derivadas parciales, ¿verdad? En el curso de ecuaciones diferenciales creo que la resuelven. O sea, creo que le enseñan a uno a resolverla, no recuerdo sinceramente, pero en métodos matemáticos 3 sí, la van a ver definitivamente escrita de varias formas y le van a dar ahí los métodos para resolverla, ¿verdad? Porque es decir, es muy importante, como les digo, para diferentes fenómenos clásicos. Esta ecuación tiene una solución. ¿Cuál sería una solución? Bueno, la que acabamos de escribir anteriormente. Y de xt es igual a seno de kx menos omega t más phi. Es decir, si yo hago la segunda derivada de eso con respecto a x y hago la segunda derivada de esto con respecto a t, resulta que llego a una igualdad. Llego a lo siguiente, que v es igual a omega entre k. Y esa era la otra que les decía que me faltaba describir. La otra forma, digamos, la otra versión para calcular la velocidad del pulso. ¿Ok? Esta sale de verificar la solución en la ecuación de onda. Por supuesto, si no es solución de la ecuación de onda, no se va a obtener esto. ¿Ok? Entonces, en algunos problemas que hay por ahí, no sé si, no recuerdo, creo que en el libro hay uno, que le dan una solución y le dice verifique que es solución de la ecuación de onda. Entonces, cuando le está diciendo verifique que, o sea, ya le está diciendo que lo es para que usted se convenza de que después de que calcula esas derivadas y iguala aquí, ¿verdad? Va a obtener esta expresión, V igual omega entre K. ¿Ok? Entonces, ahora vean que V se puede calcular como lambda por F, o lambda entre T, o ¿cuál era la otra? La raíz de Ft entre mu, y también se puede calcular omega entre K. ¿Ok? Y si le dijeran la velocidad transversal es la derivada parcial de y respecto de t. Entonces vean la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Entonces ya tenemos, digamos que 3 formas de calcular la V, ¿verdad? En una onda transversal, suponiendo una cuerda, digamos, ¿verdad? Ahí tendríamos las posibilidades. Bueno, esta ecuación de onda, como les digo, tiene sus métodos, ¿verdad? Para hallar la solución. Y esta solución que yo pongo aquí es una. Es decir, no quiere decir que es la única. Es decir, hay muchas y de xt que satisfacen la ecuación de onda, ¿verdad? Por eso les decía al principio que esto tiene una forma general, f de x más menos v por t, ¿verdad? Porque este es un caso particular, la onda armónica. Pero
puede aparecer alguna otra onda que no sea armónica, es decir, que no la describe una función trigonométrica, sino que sea un exponencial o sea alguna función rara de esas, ¿verdad? Que están por ahí en los libros de cálculo. No todas satisfacen la ecuación de onda tampoco, ¿verdad? Porque por lo general este problema está asociado con un fenómeno físico real, ¿verdad? Entonces, pues, es decir, son soluciones que vienen de mediciones directas, ¿verdad? De un experimento real. Al que le interesa esta parte, digamos, también hay un campo muy extenso que son las ecuaciones de la física matemática. Es como una rama de métodos matemáticos, ¿verdad? Y en las ecuaciones de la física matemática se dedican, son físicos que se dedican propiamente a la parte matemática de problemas de este tipo, ¿verdad? Ondas, membranas, qué sé yo, pero ya metiéndole mucho aparato matemático, ¿verdad? Los rusos es decir, son los que más han escrito libros de eso, ¿verdad? De las ecuaciones de la física matemática, ¿verdad? Digo, si a alguien le interesa ese campo, porque es un campo bastante extenso, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a quedar aquí, jóvenes, y el lunes, Dios mediante, continuamos con el material de ondas. Ya por ahí tengo la solución del examen. Tengo que volverla a revisar, ¿verdad? Es decir, para ver cuáles son las preguntas que están mal, ¿verdad? Porque para ver cuáles son las que no tenían respuesta, no sé. Entonces, o la respuesta no está, quiero decir. Entonces, en cuanto ya lo haya revisado bien, lo pongo en la plataforma. Y entonces la idea es que ustedes lo vean, comparen con lo que ustedes hicieron y así me mandan únicamente la pregunta en cuestión que en donde que hay que revisar, ¿verdad? De acuerdo. ¿Alguna pregunta? No, capitán, estamos listos. Perfecto. Entonces, bueno, jóvenes, muchas gracias por su tiempo, su disposición, ¿verdad? A oír la clase y entonces, continuamos el otro lunes, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana, entonces. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. ok, con gusto.